Lo que estás a punto de escuchar es una enseñanza que pocos practican, pero que transforma por completo el alma en un mundo donde la validación externa a menudo dicta nuestro valor. El estoicismo nos ofrece un camino hacia una fortaleza inquebrantable, una senda donde la indiferencia ajena no puede perturbar nuestra paz interior. Esta filosofía milenaria nos enseña a anclar nuestra serenidad en principios internos, inamovibles ante las fluctuaciones del comportamiento de los demás. La preocupación por ser ignorado o la angustia por el distanciamiento son cadenas autoimpuestas que la razón estoica puede romper. La verdadera libertad se encuentra al comprender que el juicio de los demás es en esencia indiferente a nuestra virtud intrínseca, que nuestra valía permanece intacta, firme como una columna. Independientemente de la marea de la opinión popular, esta perspectiva transforma el rechazo percibido en una oportunidad para la autarquía, para el dominio personal. Permanece hasta el final, porque descubrirás un principio que puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento y la vida, transformando la percepción de ser ignorado de una fuente de angustia a una oportunidad de crecimiento personal. Si buscas sabiduría práctica para fortalecer tu espíritu y vivir con serenidad, suscríbete y acompáñanos en este camino de virtud. El instante en que la mente recupera su poder. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. Cuando la indiferencia de otros se cierne sobre nosotros como una sombra, la primera reacción del ego suele ser la angustia o la búsqueda desesperada de atención. El estoicismo nos invita a pausar en ese instante preciso, a observar la reacción interna sin juicio, a reconocer que la ofensa no está en el acto de ser ignorado, sino en la precipitación de nuestro propio juicio, al interpretarlo como un desaire personal o una disminución de nuestra valía. Este es el momento crucial donde recuperamos el poder sobre nuestra mente, donde ejercemos la más alta de las libertades, la capacidad de elegir nuestra respuesta. Epicteto nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La persona se distancia, eso es un hecho externo, pero la creencia de que necesitamos su atención para estar completos, esa es la fuente real de nuestro sufrimiento, y esa creencia está completamente bajo nuestro control. La mente estoica se aferra a la autonomía de su juicio, se niega a entregar su paz a las acciones o inacciones de los demás. La liberación comienza al internalizar la dicotomía del control, al preguntarnos con honestidad: ¿puedo yo controlar el pensamiento de otra persona, su afecto, su distancia? La respuesta es siempre no, y en ese no reside la paz, al redirigir el foco de lo externo a lo interno, a la fortaleza de nuestro propio carácter, a la inalterabilidad de nuestra virtud. El ser ignorado se convierte en una oportunidad para reafirmar la independencia de nuestro espíritu. En lugar de buscar la luz de los demás, encendemos la nuestra propia, con una claridad que ninguna sombra puede opacar. Este acto de redirección mental, de elegir la razón sobre la emoción reactiva, es el primer y más fundamental paso hacia la invulnerabilidad emocional, transformando una potencial herida en un entrenamiento para la autarquía. En lugar de ver el distanciamiento como un rechazo, lo vemos como un recordatorio de que somos suficientes en nosotros mismos, que nuestra valía es una verdad intrínseca que no requiere jurados externos para ser confirmada. Cultivamos la indiferencia ante la indiferencia, no por insensibilidad, sino por sabiduría y respeto a nuestra propia paz. La mente estoica es como una fortaleza bien defendida, donde las flechas de las opiniones y acciones ajenas simplemente rebotan sin causar daño a la ciudadela interior. Elegimos ser inalterables. La virtud que nace en medio del dolor. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. El dolor de ser ignorado, de sentir el distanciamiento, es una experiencia humana universal, pero para el estoico, este dolor no es un fin en sí mismo,
sino una fragua, un crisol donde se forjan las virtudes más elevadas. El sufrimiento, cuando es procesado a través del filtro de la razón, se convierte en material para el crecimiento. La indiferencia de los demás nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a confrontar nuestras propias inseguridades y dependencias emocionales. Es en este espacio de aparente vacío donde tenemos la oportunidad de cultivar la paciencia, la fortaleza, la humildad y la autarquía. Aprendemos a practicar la apatía, no como falta de emoción, sino como la liberación de pasiones irracionales que nos esclavizan, como el deseo desesperado de ser aceptados, la adversidad de la soledad o el rechazo. Nos da el lienzo perfecto para pintar nuestra respuesta virtuosa. En lugar de caer en el resentimiento o la autocompasión, preguntamos, ¿qué virtud puedo ejercitar aquí, en esta situación? La respuesta es la templanza para dominar la tristeza, la justicia para evaluar la situación objetivamente, y la valentía para seguir nuestro camino de bien, a pesar de la ausencia de apoyo externo, al abrazar el dolor como una oportunidad para practicar la virtud. Transformamos la adversidad en crecimiento continuo. En lugar de resentimiento, cultivamos la comprensión. En lugar de desesperación, encontramos serenidad en la autosuficiencia. Esta práctica de ver el obstáculo como el camino, l'obstáculo est la voie, es central en el estoicismo. El distanciamiento de alguien no es un desastre. Es un ejercicio práctico de desapego, es una lección sobre la precariedad de todo lo externo y la solidez de todo lo interno. La virtud es el único bien verdadero, y la adversidad es la única manera de ponerla a prueba y fortalecerla. Si este mensaje fortalece tu interior, apóyanos con un me gusta y comenta acepto y avanzo para seguir compartiendo enseñanzas que edifican el alma. Cuando la razón vence al miedo, no te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior, el miedo a la soledad, al rechazo, a no ser suficiente. Son emociones primarias que la indiferencia ajena puede exacerbar. Pero la razón, para el estoico, es la antorcha que disipa estas sombras. La razón nos permite analizar la situación con objetividad, liberándonos de las distorsiones que la emoción proyecta sobre la realidad. El miedo a ser ignorado se disfraza de necesidad vital, pero la razón nos desarma esa ilusión. Realmente la indiferencia de alguien más disminuye nuestra esencia, nos hace menos valiosos, o es solo una percepción, una interpretación teñida por nuestras expectativas y deseos insatisfechos. La razón nos enseña que el valor intrínseco de una persona no depende de la aprobación externa, que la búsqueda constante de validación nos convierte en esclavos de las opiniones volátiles de la multitud. El estoicismo nos invita a confrontar este miedo con lógica, a desmantelar sus argumentos uno por uno. La lógica nos recuerda que si nuestra felicidad depende de una fuente externa, estamos irremediablemente a merced del azar y de los caprichos de otros, y que eso es una vida indigna de un ser racional. La verdadera seguridad no se encuentra en la calidez de la aceptación ajena, sino en la frialdad imperturbable de un juicio bien fundado. Al permitir que la razón prevalezca sobre el miedo, liberamos nuestra mente de las cadenas de la dependencia emocional. Nos damos cuenta de que el miedo es un mal consejero que nos impulsa a mendigar atención o a reaccionar con resentimiento, ambas acciones contrarias a la virtud. La razón nos guía a la acción correcta, la retirada a nuestra propia fortaleza, el enfoque en nuestro deber, la mejora de nuestro carácter. Esta victoria de la razón sobre el miedo irracional nos otorga una serenidad inexpugnable, una paz que nadie puede darnos ni quitarnos. El miedo es un juicio, y al corregir ese juicio con la verdad estoica, el miedo se desvanece como el vapor al sol. El arte de la indiferencia sabia, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La indiferencia, cuando es una elección consciente y sabia,
se convierte en un escudo protector y en una herramienta de autogestión emocional. No se trata de una frialdad insensible o de un acto de desprecio hacia el otro, sino de un desapego estratégico de aquello que no podemos controlar, especialmente las opiniones y acciones de los demás. El arte de la indiferencia sabia nos enseña a no invertir nuestra energía emocional en lo que no nos pertenece. El hecho de que alguien se distancie es un asunto suyo, una elección que reside en su esfera de control, y como tal, es indiferente a nuestra felicidad esencial. El estoico no se distrae con estas cosas externas, sino que dirige su atención y su proairesis, su facultad de elegir, hacia su mundo interior, hacia el cultivo de su virtud, su carácter y su propósito. Esta indiferencia no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza inquebrantable, una declaración de independencia emocional que dice: mi paz no está a la venta, mi valor no es negociable, y no entregaré la llave de mi mente a nadie más. Al practicar esta indiferencia sabia, nos volvemos inmunes a las heridas que antes nos causaba la falta de reconocimiento. Nos liberamos de la necesidad patológica de aprobación, permitiéndonos vivir con una autenticidad y una paz que solo pueden nacer de la soberanía personal. Esta es la verdadera libertad, ser dueños de nosotros mismos, inafectados por la marea de las interacciones sociales, que están inherentemente fuera de nuestro control. La sabiduría reside en saber dónde trazar la línea y dónde guardar nuestra energía más preciada. Si crees que la virtud es más poderosa que cualquier dificultad, escribe en los comentarios: domino mi mente, y comparte este mensaje con alguien que necesite claridad y fortaleza. El valor de la soledad elegida. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. En un mundo ruidoso y saturado de estímulos externos, la soledad a menudo se ve como un castigo, una señal de fracaso social o un vacío que debe ser llenado a toda costa. Pero para el estoico, la soledad elegida es un santuario, un laboratorio para el alma y una escuela para el carácter. Cuando otros se distancian o nos ignoran, la vida, a través de la providencia o el destino, nos ofrece la oportunidad de abrazar este espacio de silencio, de sumergirnos en el autoexamen, en la reflexión profunda que Marco Aurelio practicaba en sus meditaciones. Es en la quietud de la soledad donde podemos escuchar nuestra propia voz interior, discernir nuestros verdaderos deseos y fortalezas, y afianzar nuestra conexión con la razón universal. En lugar de temer al vacío dejado por la ausencia ajena, lo llenamos con el cultivo de nuestro carácter, con la práctica de la lectura reflexiva, la meditación y la escritura. Esta soledad no es un aislamiento forzado por el destino, sino una elección consciente de crecimiento y consolidación interna, un retiro estratégico para recargar el espíritu y afinar la mente. Aprendemos a disfrutar y a beneficiarnos de nuestra propia compañía, a encontrar plenitud en nuestro ser, sin depender de la presencia o validación de otros para sentirnos completos. La soledad se convierte así en una fuente de fuerza, un espacio donde la autosuficiencia se arraiga profundamente, permitiéndonos emerger más fuertes, más sabios, más completos. Esta es la prueba de que el ser humano, cuando se alinea con la razón, encuentra en sí mismo todos los recursos necesarios para la felicidad. La fortaleza de una mente inquebrantable. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. Una mente inquebrantable no es aquella que nunca experimenta dolor o frustración, sino aquella que se ha entrenado para no permitir que esas emociones la dominen o la dicten. Es una mente que, ante el desprecio o la indiferencia, se mantiene firme en sus principios, arraigada en la virtud como su único ancla verdadero. Esta fortaleza surge de la comprensión profunda y constante de la dicotomía del control.
de saber que solo nuestras acciones, nuestros juicios y nuestras intenciones están verdaderamente en nuestro poder. La mente inquebrantable no busca el reconocimiento externo, que es un bien indiferente y fugaz, sino la aprobación de su propia conciencia, que es el único juicio que verdaderamente importa. Se enfoca en hacer lo correcto, en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Independientemente de la respuesta volátil del mundo, se entrena para ver los obstáculos, incluida la indiferencia ajena, no como barreras, sino como ejercicios prácticos para practicar la templanza, la resiliencia y la sabiduría. Esta fortaleza no es una coraza rígida, sino una flexibilidad adaptativa, una capacidad de mantenerse sereno y de perseverar sin perder la calma. Al cultivar una mente así, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino emocional, invulnerables a las tormentas externas, porque hemos construido nuestro refugio interno sobre la roca de la razón. Un hombre fuerte no es el que puede dominar a otros, sino el que puede dominarse a sí mismo, y la indiferencia ajena es el mejor gimnasio para esa automastería. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que cultivan la calma, la virtud y la sabiduría interior. El propósito que nos ancla: no te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. En los momentos de incertidumbre, cuando la distancia de otros nos hace sentir perdidos o dudosos de nuestro valor, es el propósito, el telos estoico, lo que nos mantiene firmemente anclados y orientados. Un propósito claro y virtuoso actúa como una brújula interna inquebrantable, guiándonos a través de las turbulencias emocionales y las fluctuaciones de las relaciones humanas. Nos recuerda que nuestra vida tiene un significado más allá de las interacciones sociales, superficiales o de la necesidad de validación momentánea, que nuestra misión es vivir en armonía con la razón, cumpliendo con nuestros deberes y contribuyendo al bien común. Al enfocar nuestra energía en nuestro propósito, el distanciamiento de los demás pierde su poder para desestabilizarnos. Nuestra valía no se mide por la cantidad de atención que recibimos o por cuán populares somos, sino por la integridad con la que perseguimos nuestros objetivos más elevados, por la virtud con la que vivimos cada día. El propósito nos da una razón para levantarnos, para actuar con nobleza y disciplina, para seguir adelante. Incluso cuando el camino parece solitario, se convierte en la fuente inagotable de nuestra motivación, la roca sobre la cual construimos una vida de significado y plenitud, una vida que no necesita mendigar validación externa para ser completa, porque su validez reside en la rectitud de su intención y la nobleza de su acción. El verdadero estoico encuentra su satisfacción en el acto mismo de vivir virtuosamente. La aceptación como liberación. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La aceptación, para el estoico, no es resignación pasiva ni fatalismo perezoso, sino una profunda comprensión de la realidad y un acto consciente de liberación. Aceptar que otros se distancien o nos ignoren es reconocer que no podemos controlar sus acciones, sus sentimientos o sus decisiones. Es soltar la lucha inútil contra lo inevitable. El universo sigue su curso, y en él las relaciones humanas son fluidas y contingentes. La aceptación nos libera de la frustración, del resentimiento, de la ansiedad que surge de querer moldear lo que es esencialmente incontrolable. Es un reconocimiento humilde de la impermanencia de todas las cosas y la naturaleza independiente de las voluntades ajenas. Al aceptar lo que es, dirigimos nuestra energía mental y emocional hacia lo que sí podemos controlar. Nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestro juicio, nuestro carácter. Esta es la verdadera libertad estoica, la capacidad de encontrar paz en cualquier circunstancia, incluso en la indiferencia ajena. La aceptación se convierte en la puerta hacia la serenidad,
un estado mental donde el espíritu encuentra calma independientemente de las mareas externas, nos permite fluir con la vida sin aferrarnos a expectativas rígidas que solo conducen al sufrimiento. La naturaleza de las cosas es que cambian y al aceptarlo nos volvemos tan flexibles como el junco y tan firmes como la roca en nuestro interior. El cultivo de la autosuficiencia espiritual. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. La autosuficiencia espiritual o autarquía es el pináculo de la práctica estoica, es la firme convicción de que la felicidad, la paz y la plenitud provienen enteramente de nuestro interior, de la buena disposición de nuestra alma y de la práctica de la virtud, no de fuentes externas como la atención, el afecto o el reconocimiento de los demás. Cuando somos ignorados o distanciados, se nos presenta una oportunidad invaluable para cultivar esta autosuficiencia de manera práctica, para poner a prueba y fortalecer nuestra resiliencia emocional. Aprendemos a depender menos de la validación externa y más de nuestra propia conciencia. De nuestra virtud, de nuestra razón, nos damos cuenta de que somos seres completos en nosotros mismos, capaces de generar nuestra propia alegría, nuestra propia motivación y nuestra propia paz. Esta no es una autosuficiencia aislacionista, sino una base sólida desde la cual podemos relacionarnos con el mundo de una manera más sana y menos dependiente. Nos liberamos de la necesidad desesperada de ser el centro de atención, encontrando satisfacción profunda en nuestra propia integridad, en nuestra capacidad de vivir una vida virtuosa sin requerir aplausos. La autosuficiencia espiritual es la verdadera armadura del sabio, pues al no necesitar nada externo para ser feliz, nada externo tiene el poder de hacernos infelices. Esta es la promesa de la filosofía a quienes se comprometen con el dominio de sí mismos. If this teaching resonated with you, support the channel with your subscription and share this reflection with those who seek to live with more purpose. La serenidad frente a lo incontrolable. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. La vida nos presenta innumerables situaciones que escapan a nuestro control absoluto, y la manera en que otros eligen relacionarse con nosotros, eligen darnos o quitarnos su atención, es una de las más claras manifestaciones de lo incontrolable. El estoicismo nos enseña que la serenidad no es la ausencia de problemas o de eventos incómodos, sino la capacidad de enfrentarlos con una mente tranquila y un juicio claro. Cuando se te ignora o se te distancia, este es un momento crucial para practicar la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Es inútil, irracional y destructivo angustiarse por las acciones ajenas, que son, por definición, externas a nuestra voluntad. En cambio, la serenidad surge de aceptar lo incontrolable con ecuanimidad y de dirigir toda nuestra energía mental y emocional hacia nuestras propias respuestas, hacia el cultivo de la virtud. La práctica de esta distinción nos libera de la tiranía de las expectativas y de la frustración que nace de querer moldear el mundo a nuestra voluntad. Nos permite encontrar paz incluso en la incertidumbre, en la distancia, en el silencio, al saber que hemos hecho todo lo correcto según nuestra razón y nuestra virtud. La serenidad se convierte en nuestra ancla, manteniéndonos firmes en la tormenta, imperturbables ante lo que no podemos cambiar, porque no nos pertenece. La resiliencia como camino hacia la paz. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. La resiliencia no es simplemente la capacidad de soportar la adversidad, sino de fortalecerse a través de ella, de usar cada golpe externo, incluyendo la indiferencia y el distanciamiento, como un trampolín para el crecimiento interno. Cuando se nos ignora o se nos distancia, la vida nos ofrece una oportunidad de oro para ejercitar esta virtud crucial,
cada experiencia de rechazo o indiferencia se convierte en un entrenamiento para nuestro espíritu. Aprendemos a recuperarnos más rápido, a no permitir que las heridas se infecten con el resentimiento, la autocompasión o la necesidad de venganza. La resiliencia estoica se basa en la comprensión de que los obstáculos son inevitables y que son, de hecho, el material mismo con el que se construye el carácter. Nuestra capacidad de superarlos, de aprender de ellos, es ilimitada. Al enfrentar la indiferencia con entereza, cultivamos una fortaleza interior que nos hace cada vez más invulnerables a las vicisitudes externas. Nos damos cuenta de que el verdadero éxito no es evitar el dolor, sino trascenderlo, transformándolo en sabiduría y en una mayor solidez de carácter. La resiliencia se convierte en un camino directo hacia una paz duradera, una que no depende de la aprobación o el afecto volátil de los demás, sino de la solidez de nuestro propio ser y de nuestro compromiso con la virtud. El poder de la autorreflexión honesta, lo que estás a punto de descubrir, puede transformar tu forma de enfrentar el dolor. Cuando se nos ignora o se nos distancia, la reacción inmediata del ego a menudo es buscar culpas externas, victimizarse o caer en la acusación, pero el estoicismo nos invita a un acto más valiente, más humilde y más transformador, la autorreflexión honesta y sin indulgencia. Este es el momento de mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos un tercero, de examinar nuestras propias acciones, nuestras expectativas y nuestros patrones de pensamiento con total objetividad. ¿Hemos contribuido de alguna manera a esta situación? ¿Hay aspectos de nuestro carácter o comportamiento que podríamos mejorar para nuestro propio bien, más allá de la reacción del otro? La autorreflexión no es un ejercicio de autoflagelación, sino una oportunidad para el procopé, el progreso moral y la mejora continua. Nos permite identificar áreas donde podemos aplicar los principios estoicos con mayor rigor, fortaleciendo nuestra virtud y nuestra sabiduría práctica. Este proceso nos empodera porque nos devuelve el control sobre lo único que verdaderamente podemos cambiar, nosotros mismos. El poder de la autorreflexión es el poder de la autotransformación, la herramienta más potente para navegar las complejidades de la vida con integridad y serenidad, encontrando soluciones internas a problemas que parecían puramente externos. El verdadero sabio se mejora a sí mismo, no intenta cambiar a los demás. La libertad de no esperar nada. No te vayas, porque aquí se revela una clave secreta del dominio interior. La expectativa, para el estoico, es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Esperamos que los demás actúen de cierta manera, que nos presten atención constante, que correspondan a nuestros sentimientos con una intensidad simétrica, y cuando estas expectativas rígidas no se cumplen, nos sentimos inevitablemente heridos, frustrados y decepcionados. La indiferencia o el distanciamiento de otros se convierte entonces en una poderosa lección sobre la libertad de no esperar nada. No se trata de adoptar una actitud cínica o de cerrar el corazón, sino de una comprensión realista y profunda de la naturaleza humana, que es falible, libre y transitoria, y de la impermanencia de todas las relaciones. Al liberar nuestras expectativas, al dejar de condicionar nuestra paz a las acciones futuras de otros, nos liberamos del yugo de la decepción, nos permitimos vivir en el presente, apreciando las interacciones que tenemos sin depender de ellas para nuestra felicidad esencial. Esta libertad es una fuente de inmensa paz. Nos permite interactuar con los demás sin apego, con una mente abierta y un corazón sereno, sabiendo que nuestra felicidad no está en juego. La libertad de no esperar nada es el camino hacia la verdadera autonomía emocional, donde cada momento es un regalo aceptado, no una deuda exigida. Al no esperar nada, estamos preparados para aceptarlo todo. El camino de la sabiduría y la automastería. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de enfrentar el dolor, el camino estoico, especialmente cuando se enfrenta a la indiferencia,
El distanciamiento y el rechazo es un sendero ineludible de sabiduría y automastería. Cada vez que somos ignorados o desafiados por las circunstancias externas, se nos presenta una prueba de fuego, una oportunidad para aplicar los principios que hemos meditado y para practicar la paciencia, la resiliencia y la aceptación con rigor. La automastería no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas con razón y virtud, de no permitir que la tristeza o el resentimiento nos controlen y nos dicten acciones irracionales. Este camino nos lleva a un estado de calma inquebrantable, donde las acciones de los demás, por ser externas, no tienen el poder de perturbar nuestra paz interior. Nos volvemos maestros de nuestro propio universo emocional, capaces de encontrar serenidad incluso en el caos de las relaciones. La sabiduría nos guía, la automastería nos fortalece, y en este viaje descubrimos que la verdadera felicidad no reside en la aprobación externa, sino en la plenitud de una vida vivida, con virtud y propósito, una vida que es su propia recompensa. Un camino hacia una libertad inigualable, donde el ser ignorado solo nos recuerda que estamos, de hecho, en el camino correcto, el camino de la autarquía. Si esta reflexión tocó tu interior, suscríbete, deja tu acepto, mi destino en los comentarios y comparte este video para que más personas encuentren serenidad. La indiferencia de los demás, aunque a menudo dolorosa, es una de las pruebas más potentes que la vida nos ofrece para cultivar la verdadera fortaleza estoica. No busques la validación externa, pues es un camino efímero y engañoso que te convertirá en esclavo de las opiniones ajenas. En cambio, mira hacia tu interior. Encuentra la plenitud en tu propia virtud, en tu razón inmutable, en tu propósito claro. Acepta con serenidad lo que no puedes controlar y enfócate con diligencia en lo que sí está en tu poder, tus juicios, tus acciones, tu carácter. Recuerda siempre que tu valía no disminuye por la falta de reconocimiento ajeno, sino que se fortalece con cada acto de autodisciplina y sabiduría que demuestras en la adversidad. Vive con autenticidad, con serenidad, y abraza tu destino con una mente inquebrantable. La verdadera compañía que necesitas siempre estará dentro de ti.